Alejandra Perrone, Daniela Hirschfeld, ¿cómo les va? Bienvenidas a este segundo bloque de Sobre Ciencia. Hola, buenas noches para todos. ¿Todo bien? Disfrutando ya de los climas, ¿no? Lo más parecido más al verano, ¿no? Ahí está. Sí, estamos... La mejor época del año. Muy bien, sí, sobre todo para la gente que mira los plátanos y siente como la naturaleza la invade, ¿no? Pero bueno, y ya no vamos a hablar de plátanos y de alergias, pero vamos a hablar dentro de un ratito de las calles de Montevideo. Pero antes, vamos a hablar de lo que hay debajo del suelo que pisamos, Alexandra, ¿no? Y de las ciencias que tratan de contarnos, bueno, justamente eso, ¿en qué se basa este país? Sí, bueno, vamos a hablar con una entrevistada, una invitada que estuvo en Sobre Ciencia en los primeros programas, allá por el mes de marzo, que es Alejandra Pascale. Ella, si se acuerdan, nos habló de las rocas con que fueron formadas Montevideo y algunas de las principales avenidas, la Rambla, el puerto. Bueno, pero ahora hablamos con ella de otras cosas, hablamos de conceptos más generales de qué es la geología, y sobre todo, ¿qué puede hacer un geólogo en Uruguay, ¿no? ¿Qué inserción laboral tiene un geólogo en Uruguay? Eso es lo que vamos a ver en el primer tape. Ella es licenciada en Geología, geóloga de la Dirección Nacional de Minería y Geología, la DINAMIGE, y bueno, nos cuenta un poco estos conceptos generales de la geología. En este auge de la ciencia, ¿no? Es interesante ese enfoque, ¿no? De ver cómo no solamente los científicos que ahora están más en el candelero, también hay otros científicos que tienen un lugar bien importante. Sí, y pensaba en esa famosa pregunta, ¿qué quieres ser? Y quiero ser geólogo. ¿Y de qué vas a trabajar? Claro, exactamente. Bueno, le preguntamos eso a Alejandra y nos contaba con más detalle. Vamos con eso. La geología es una de las llamadas ciencias de la Tierra, o lo que se dice actualmente geociencias. La geología lo que hace es estudiar el origen, la evolución, la estructura interna de la Tierra, los materiales que la componen, que son las rocas, las cuales hay de tres tipos. Existen rocas ígneas, rocas metamórficas y rocas sedimentarias. Las rocas ígneas tienen la particularidad de que son producto del enfriamiento de un magma, que si se enfrían en el interior de la Tierra se llaman rocas ígneas plutónicas, y si la lava extruye y logra salir en superficie y se enfría, forma lo que es una roca volcánica. Las rocas metamórficas son aún más particulares porque se producen por la deformación, la compresión, el aumento de temperatura de rocas preexistentes en estado sólido en el interior de la Tierra también. Y las rocas sedimentarias son parte de lo que es el ciclo exógeno, del ciclo petrológico, y se forman en superficie. Son producto de material en movimiento, como vemos hoy la arena de playa, o sea, son sedimentos que se transportan y son depositados en una zona deprimida de la corteza terrestre, a la que llamamos cuencas, y que por el soterramiento también se produce algo que se llama diagénesis y termina compactando esos sedimentos y formando una roca sedimentaria. El geólogo puede trabajar básicamente en tres áreas principales. Una es la académica, en el sector académico, haciendo investigación de tipo pura y también aplicada. En la Facultad de Ciencias se estudia la carrera de licenciado en Geología. Un geólogo puede trabajar ahí y puede trabajar, por ejemplo, en lo que es la Facultad de Agronomía y en la Facultad de Ingeniería. Esas son las principales inserciones laborales en el ámbito académico. Después en entes del Estado, por ejemplo, en la Dirección Nacional de Minería y Geología, donde estamos ahora, que es una unidad ejecutora del Ministerio de Industria, Energía y Minería, que se encarga del mapeo geológico, la prospección de recursos minerales, por un lado, que ese es su papel de servicio geológico, y después tiene un rol de fiscalización de lo que es la actividad minera. En OCE tiene una división que se denomina Aguas Subterráneas, que provee a las localidades del interior, Costa de Oro, es un recurso sumamente importante y el rol del aguas subterráneas de OCE es muy valioso.
en UTE, en ANCAP, en la parte de lo que es cemento Portland y la prospección de combustibles fósiles. Bueno, en lo que es ahora el Ministerio de Ambiente, o antes estaba integrado en lo que era el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, la parte de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Ellos también hacen una parte de fiscalización de los proyectos mineros desde el punto de vista ambiental. Y en el sector privado, en la industria minera, en las empresas mineras, en las consultorías que tienen que ver con estudios ingenieriles y geoambientales, esas son las principales áreas de inserción laboral. Interesante el tema, Alexandra, pero sobre todo la claridad de la explicación. La verdad que hay un montón de conceptos que quedaron muy bien explicados, muy bien expresados en esta parte del informe. Sí, bueno, ahora ella nos contaba que está trabajando en lo que es la cartografía geológica, los mapas geológicos, como por ejemplo el mapa geológico de Montevideo, ¿no? Bueno, nos decía que bueno, hay toda una metodología para sacar el mapa geológico de un área determinada, se hace una investigación bibliográfica, bueno, luego se va a las zonas donde bueno, se destacan qué tipo de rocas hay para investigar también qué relación hay entre ellas, y después sí se estudian pequeñas láminas a lo que es el microscopio petrográfico, ¿no? Y bueno, y allí se saca toda la información para hacer los mapas geológicos. Otra cosa que nos decía era la importancia de conocer qué hay debajo, por ejemplo, cuando se va a construir una obra o un relleno sanitario, o nos decía también un corral para feedlot, tratar de conocer qué hay debajo justamente para no estropear o un acuífero cercano o un mineral valioso que haya, ¿no? Y bueno, nos decía también un poco lo que decías tú, Gustavo, de la importancia de la mirada científica antes de, por ejemplo, de hacer una obra de gran porte. Incluso nos decía que también es importante saber qué hay debajo de cuando se construye una ruta, ¿no? O sea, la importancia de este conocimiento y todas las aplicaciones que tiene. Es sumamente útil y bueno, vemos si querés la segunda parte del informe. Allá vamos. Estoy estudiando un poco lo que les mencionaba de lo que eran las rocas ígneas, unas en particular que se llaman gabros, que son productos del enfriamiento del magma. Estas rocas se formaron hace aproximadamente 2.200 millones de años y hoy, al día de hoy, forman parte de lo que es el subsuelo del departamento de San José y el departamento de Florida. Y bueno, yo en base a sus características geoquímicas y petrográficas, bueno, pienso dilucidar un poco cuáles son los procesos que dieron lugar a su formación. Después acá en el Ministerio de Industria yo me dedico a la cartografía geológica principalmente. Estoy trabajando en el mapa geológico de la hoja San Gabriel, que es un sector del departamento del sur de Florida. Estoy trabajando también en Colonia, colaborando con unos compañeros en un sector que queda al sur de la localidad de Cardona. Un mapa geológico es un documento, una publicación científica que contiene la geología de un área determinada o bajo estudio. En él se pueden ver las diferentes rocas que están en el área, cómo se relacionan entre sí, estructuras tectónicas como pliegues y fallas y recursos minerales. Las aplicaciones del mapa geológico son múltiples y la mayoría son interesantes para lo que es la sociedad y la economía. Tiene aplicaciones en lo que es la búsqueda de recursos minerales, la identificación de posibles zonas de aguas subterráneas, o sea, prospección de aguas subterráneas. Tiene aplicación en ordenamiento territorial. Es la información de base o el punto de partida para trabajos académicos más profundos. Constituye también la información de base para estudios geotectónicos, o sea, resistencia de materiales, en donde se pueden hacer fundaciones de obras civiles.
Y bueno, también de patrimonio geológico, en la identificación de zonas que puedan ser interesantes preservar desde ese punto de vista del geopatrimonio. Un mapa geológico debería ser usado en todo lo que tiene que ver con el ordenamiento del territorio. Por ejemplo, si tú vas a disponer de una zona para un basurero o un relleno sanitario o cualquier pileta de lixiviado, es interesante, o sea, debería tenerse en cuenta los materiales del subsuelo, los posibles lugares de acuíferos cercanos o zonas de recarga, la permeabilidad de ese material que se encuentra para que de repente si existe algún tipo de filtración o algo no afecte los acuíferos de la zona. El mapa geológico es un documento fundamental a la hora de todo esto y es de orden que se consulte previo a cualquier proyecto que involucre, por ejemplo, una obra civil grande o de mediana escala, ¿no? Acá hay un tema, ¿no? Y un poco lo que vos decías, Alexandra. Uno da por sentado muchas cosas, pero en realidad antes de hacer una obra cualquiera, desde una casa, ni hablemos de un edificio, de una estructura de proporciones, una carretera, un lugar para depósito de residuos, un saneamiento, lo que se te ocurra, tenés que saberlo. Y ni hablemos después de todo lo que es el tema que tiene que ver con la prevención de sismos, con todo lo que puede tener que ver con recursos minerales. Es una profesión indispensable, ¿no? Que me parece que de a poco la estamos empezando a visibilizar algo más. Sí, así exactamente como vos decís, fundamental, como nos decía ella, tener ese conocimiento científico y que se cuente con el conocimiento de un geólogo para todo este tipo de emprendimientos de gran porte que puede haber en el país. Y bueno, ahora ella está trabajando en el mapa geológico de lo que se llama la hoja de Cardona, que abarca Colonia y Soriano, y en la hoja de Trinidad, que está en el departamento de Flores y abarca parte del mapa geológico de las Grutas del Palacio. Excelente, lindo. Bueno, hay que ir a las Grutas del Palacio. Y recordemos que tiene, bueno, como bien decías, diferentes ámbitos de trabajo, pero un ámbito de formación, ¿no? Que es la Facultad de Ciencias y el posgrado en Geociencias, en donde también se trabaja mucho en el área de la geología de PDCIVA en Uruguay. Y sin ir más lejos, recordemos, ¿no?, la nota que hicimos hace pocas semanas, ¿no?, hablando de la identificación de estos volcanes, el departamento, para nombrar algo, ¿no?, apenas una punta.